Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de las redes sociales que nos siguen a través de este espacio. Este es el programa radial Un Pueblo que Camina. Bienvenidos todos. Este programa corresponde a los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de esta misma radio y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. En esta ocasión tenemos la presencia por segunda vez del padre Patricio Peña Herrera Lozada, quien es párroco de la parroquia El Carmen del cantón La Maná, con quien vamos a tratar el tema en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en sus numerales 232 a 237. Nuestro agradecimiento para el señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Patricio, bienvenido a este programa. Un saludo cordial a usted y un saludo cordial también para todas las personas que siguen este prestigioso programa, este programa que ha ido enriqueciendo tantos corazones, tantas mentes, les ha ayudado a acrecentar en la fe. Un saludo fraterno entonces desde aquí, desde el cantón La Maná, con el calorcito precisamente del subtrópico. Un abrazo fraterno entonces para todos. Muchas gracias, padre. Recordemos a nuestra audiencia quién es Patricio Peña Herrera Lozada. Bueno, Patricio Peña Herrera Lozada, primero es oriundo del cantón Pujilí. Me supongo que habrán algunos coterráneos que me escuchan. Qué alegría que a través de estas redes podamos estar siempre unidos. Me ordené un 29 de junio de 2002. Fui designado como sacerdote, vicario parroquial de la parroquia El Corazón. Luego de un servicio de un año y algo más, fui trasladado hacia la parroquia de Moraspungo, a la cual serví más de 8 años. Y de ahí el señor obispo vio conveniente también que vaya a servir a las parroquias Pucayaco y Guasagana. En esas parroquias he pasado alrededor de 5 años y medio y después de ese tiempo he sido trasladado acá a la parroquia El Carmen, donde ya me encuentro trabajando por más de 4 años. Total, han pasado 19 años ya de este sí que se dio al Señor, 19 años de sacerdocio y 19 años que he estado trabajando en la parte subtropical de la provincia de Cotopaxi y me encuentro muy feliz de ello, ¿no? Muy feliz de ello. Perfecto, muchas gracias. Cuéntenos cómo avanza la construcción del templo. Bien, como todos saben, la pandemia ha hecho que muchos planes, muchos proyectos queden en stand-by, han tenido una pausa. De igual manera, aquí en el templo hemos tenido esta pausa por las situaciones de la pandemia porque no se puede realizar mayores actividades que generen recursos económicos. Hemos estado haciendo durante todo este tiempo trabajos de mantenimiento, hemos tratado de procurar arreglar el sistema eléctrico, hoy estamos preocupados también de arreglar las situaciones estas de las aguas lluvia que están afectando también las paredes por cuanto las canales se han deteriorado. Entonces, prácticamente estos 2 años nos ha servido para dar una mejor visión a lo que ya estaba hecho, ¿no? Dar un poco más de, quizás de vida a este esfuerzo que ha venido haciendo la parroquia El Carmen de tener su templo matriz. Esperamos también que con las ayudas de las autoridades podamos también concretar sobre la situación esta del predio. Los que han pasado por la parroquia El Carmen se habrán dado cuenta de que hay un estero que pasa justamente por el predio de la iglesia, un estero que divide una calle y queremos precisamente con la ayuda de las autoridades, tanto del municipio como de la prefectura, que ojalá
en este aspecto cumplamos la palabra y aprovecho esta instancia para saludarles y recordarles el compromiso también con la parroquia, no tanto con la iglesia, sino con la parroquia en sí del Carmen, de darnos este trabajo que beneficiará, sí, beneficia al templo, pero también beneficia civilmente a la parroquia, ¿no? Entonces también estamos en eso, estamos avanzando en estos diálogos, hemos estado constantemente golpeando las puertas de nuestras autoridades porque estamos seguros de que eso ayudará al Carmen y también ayudará a nuestra iglesia, a nuestro templo. La foto que yo tengo de fondo es de la parte interna. Ya se ve muy hermosa, muy bonita. ¿Podríamos decir que la parte interna está terminada? Bueno, todavía no. Está funcional, pero todavía no está terminada. Nos falta muchísimo todavía. Hay que hacer todavía trabajos de albañilería, de mampostería, prácticamente acabados, ¿no? Entonces sí, es funcional, pero todavía nos falta mucho. Entonces, por eso es que el proceso de construcción ha sido muy lento, porque realmente las dimensiones de la iglesia son bastante generosos, digamos, de esta manera, y está requiriendo de muchos recursos que ciertamente se buscan desde la misma comunidad y quizás también por eso es la demora de por qué no avanza el proyecto, porque vuelvo a repetir, todos los años se va poniendo un granito en comparación al megaproyecto que se tiene aquí en el Carmen. Así es una iglesia, es un templo de grandes dimensiones. Muy bien, vamos al tema que nos compete. El tema de hoy es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a dar lectura previamente a la cita bíblica de la primera carta de Juan, capítulo 5, versos de 7 al 8. Tres son, pues, los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. Padre, ¿puede darnos una explicación general del tema en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Esta frase es una verdad de fe que la usamos todos los días. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Un tema muy lindo, por cierto, ¿no? Un tema hermosísimo, porque de este tema prácticamente está cimentada nuestra fe, la fe católica. La fe católica está sentada en el misterio de la Trinidad. Y es un tema muy importante, ¿no? Extremadamente importante conocerlo. Ustedes me invitaron a hacer la reflexión entonces de los numerales 232 al 237 del Catecismo de la Iglesia. ¿Me permiten, por favor, saltar el orden? Quisiera empezar por el 237, ¿no? Cuando nos dice que la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, ¿no? Claro, desde aquí arrancaría toda mi exposición. El tema de la Trinidad es un tema muy complejo. Eso hay que decirlo muy claramente desde el principio. Es muy complejo este tema. Recuerdo, por ejemplo, la historia de San Agustín, y quisiera que la recordemos todos juntos. Me parece hermosísima esta parte, porque San Agustín también quería hacer, digamos así, este estudio de la Trinidad, quería reflexionar sobre el misterio de la Trinidad. Y la historia cuenta de que estaba yendo por la playa, pensando justamente sobre este misterio, y algo le llamó la atención, dice, le llamó la atención un niño haciendo sus travesuras, ¿no? Cavando un hoyo en la playa y con su baldecito iba al mar, cogía un poco de agua y lo ponía justamente ahí en ese hoyo donde había cavado. Y así entonces repetitivamente hacía esta acción y dice el santo que esto le llamó precisamente la atención. Y le fue a preguntar qué es lo que estaba haciendo. Y entonces el niño le explica que quería pasar todo el mar a ese hoyito que había cavado en la playa.
Y Agustín entonces, ¿no? Un hombre sabio, le dice precisamente al niño, pero eso es imposible. ¿Cómo quieres pasar todo ese mar a este pequeño hueco que tú has acabado de cavar? Y entonces ese niño le dice, más ingenuo tú, ¿no? Porque tú quieres meterte toda esa inmensidad de Dios en esa pequeña cabecita. Entonces, con las palabras precisamente de esta historia, ya podemos entender entonces que no podemos realmente absorber el misterio de Dios en nuestros raciocinios. Yo creo que el misterio de la fe, todos los días vamos descubriendo algo nuevo. Todos los días descubrimos algo nuevo. Y claro, y como les decía, el asunto este de la Trinidad es un tema muy complejo que quizás en este instante nos cuesta un poquito comprender lo que se decía en el numeral 200, ¿no? En el numeral 200 del Catecismo de la Iglesia, cuando habla un solo Dios y ahora nos habla de una Trinidad. ¿Cómo comprender todo ese aspecto? ¿Cómo comprenderlo? Yo cuando hablo a los chicos de la catequesis de que Dios es uno pero es trino, ay, no sé, como que se regresan a ver, empiezan a ver al cielo, empiezan a ver a la tierra. ¿Por qué realmente este es un tema que requiere de mucha concentración? ¿Cómo comprender este asunto, esta revelación de Dios para con los hombres? Yo utilizo un ejemplo, si usted me lo permite, y también todos los que me están escuchando en este momento, para explicarles quizás con un ejemplo muy sencillo ciertamente, con lo que yo también suelo aquí explicar a los chicos de la catequesis sobre la Trinidad. Yo utilizo el ejemplo del agua. Me parece un ejemplo muy sencillo, el ejemplo del agua. Yo suelo decir, a ver, ustedes que son tan inteligentes, ustedes han estudiado en su unidad educativa en cuántos estados se encuentra el átomo, ¿no? Entonces, claro, son muy inteligentes, me dicen, el agua se encuentra en estado sólido, gaseoso y líquido. Perfecto, pues, ¿no es cierto? Claro, esto es lo que hemos aprendido. Y digo, a ver, ¿el sólido es agua? Sí. ¿El gaseoso es agua? Sí. El líquido, por cierto, no, sin lugar a duda, es agua. Los tres son agua, pero son tres formas distintas. El sólido es distinto al gaseoso o el gaseoso muy distinto al líquido. Pero a pesar de que sean distintos, son uno solo. Y lo mismo es Dios. Dios se presenta como uno solo, pero se presenta en tres formas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero son un solo Dios. Entonces, con este ejemplo, espero haberles también aclarado un poquito, ¿no? Espero que me digan, no, padre, usted ya nos confundió más. No, espero más bien que con el ejemplo y con la parte esta de la historia de San Agustín, ya les haya ayudado un poquito a entender sobre estas situaciones. El misterio de Dios siempre será algo muy grande. Y miren que la naturaleza, lo que hay en la naturaleza nos está enseñando también de cómo es precisamente Dios. Todo lo que hay, vemos, podemos observar a través de esta obra grande de Dios, está también la huella de este Dios trino. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es el padre Patricio Peña Herrera Lozada, párroco de la parroquia El Carmen La Maná. El tema que estamos analizando es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a dar lectura al numeral 232 para su respectiva explicación. Dice así: los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Antes responden, creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Padre, por favor, ¿nos puede explicar este numeral? Sí, con mucho gusto. Pero para ello quisiera primero que recordemos lo que se dice en el libro de Génesis. Cuando Dios creó al hombre, recordemos que se dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto es lindo que lo tengamos muy en cuenta en este momento. Somos la creación de Dios y somos su imagen y somos su semejanza. Pero claro, cuando hablamos de imagen y semejanza, ciertamente podemos caer también en la situación de pensar con el lenguaje humano, ¿no? Cuando decimos somos la imagen de nuestro progenitor o de nuestra progenitora. Y aquí muchas veces siempre suelo escuchar expresiones similares a estas, ¿no? Tú eres igualito a tu papá. Inclusive en alguna ocasión, graciosamente, cuando entraba a un restaurante, veía a un niñito de 5 años puesto una camiseta, como las camisetas que hoy están de moda, con unas frasecitas bastante simpáticas. Y en la camiseta del niño decía esto, igualito al Taita ponía ahí la camiseta, ¿no? Y claro, y me entró la curiosidad de verle al papá, y claro, eran cortados con la misma tijera. Y quizás esto que estoy diciendo en este momento traerá grandes recuerdos también a cada uno de nosotros, porque podrá decir, yo tengo estos rasgos de mi papá también es así, tiene el mismo cabello, tiene los mismos ojos, y en fin, y nos sentimos felices, ¿no? Porque también en nosotros vemos la imagen de aquellos seres a los que nosotros amamos. Pero ¿cómo comprender, hemos dicho, esa imagen y esa semejanza de Dios? Que ciertamente no está en los rasgos, porque cada uno de nosotros podrá decir, ¿no? Somos distintos físicamente. Unos serán blanquitos, otros somos morenitos. Unos serán flaquitos, otros podemos estar un poquito llenos de alegría. En fin, cada uno de nosotros tiene un rasgo que lo diferencia de los demás. Y claro, cuando nos vemos entre todos, ¿y dónde está esa semejanza? ¿Y dónde está esa semejanza? Pues para eso hay que irnos a este misterio de la Trinidad. Usted lo acaba de leer. Jesús nos mandó a bautizar, que tiene también mucha relación con el numeral 233, pero leyó el 232, pero también el 233 hace referencia de lo mismo, de este catecismo de la Iglesia, en el que se nos pide que seamos bautizados, ¿no? Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y concretamente esto está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19 en adelante. Vayan y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús manda bautizar de esta manera? ¿Cuál es la razón? Porque Jesús, mire, nos ha explicado de que Dios no es un Dios solitario, es un Dios comunidad. Claro, si hay algún hermano protestante nos va a decir, pero ¿dónde está en la Biblia la palabra Trinidad? Es cierto, no está pues la palabra Trinidad en la Biblia. Explícitamente no está, pero está implícitamente. Yo recuerdo, por ejemplo, algunas situaciones estas de mi formación, cuando un profesor nos enseñaba las cuestiones de Biblia, nos hablaba de algo que a nosotros también nos dejaba medios inquietos, ¿no? Nos hablaba de la ipsísima verba Christi. Claro, nosotros ya decíamos, ¿y eso qué es? Pues, ¿no? Medios brutitos para latinos. Ipsísima verba Christi, ¿qué es eso? Y claro, cuando nos explicaba, decía, eso es las verdaderas palabras de Jesús. Recordemos, ¿no?
estamos hablando a personas de fe. Ciertamente también habrán otras personas que quieren sacarse de dudas, de muchas dudas que hay en su interior. Pero recordemos que la Sagrada Escritura, como ya quizás durante este tiempo también de estudio del Catecismo de la Iglesia lo hemos visto, tiene dos autores, el humano y el divino. Y los evangelios también son una obra ciertamente de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, quienes quisieron entonces poner por escrito lo que escucharon de Jesús. Entonces ahí está interviniendo el autor divino y el autor humano. Pero de todo esto que leemos, vamos explícitamente a los evangelios, ¿no? De todo lo que leemos en los evangelios, realmente hay que saber cuáles son las palabras, las frases dichas realmente por Jesús. Podemos decir todo es dicho por Jesús, perfecto, ¿no? Pero hay palabras que realmente salieron de la boca de Jesús. Usted, por ejemplo, en una conversa me puede decir muchas cosas, ¿no es cierto? Me puede decir muchas cosas, pero al final de cuentas usted me dice, haga un resumen de todo lo que usted le he contado a usted. Y entonces yo trato de escribir lo que me contó usted, pero quizás también habrá cosas puestas por mí, pues, ¿no es cierto? Puestas por mí, sin transgredir ciertamente de lo que usted me ha contado, de lo que usted me ha dicho. Y lo mismo los apóstoles, sin transgredir las enseñanzas de Jesús, pusieron por escrito. Pero ¿cuál es la palabra, la ixísima verba Christi, de todo ese conjunto de palabras? ¿Cuál fue la palabra realmente que salió de la boca de Jesús? Y nuestro profesor nos decía lo siguiente, que a mí desde la época esta de formación no se me ha borrado de la mente, me ha quedado bien grabada. Y decía, de una palabra no podemos dudar que salió de la boca de Jesús. ¿Cuál es esa palabra? La palabra Padre. De esa palabra no podemos dudar de que haya sido pronunciada por el mismo Jesús. Y cuando Jesús pronuncia entonces la palabra Padre, nos está indicando entonces ya, está empezando a revelarnos la existencia de otra persona divina. Inclusive cuando nos habla del Espíritu, recordemos cuando él anunciaba a sus apóstoles de que tenía que ir al cielo, pero que iba a mandar al Paráclito, al Espíritu Santo, está mencionando también otra persona del Espíritu, otra persona divina, ¿no? Entonces, mire, Jesús nos ha ido revelando esta presencia de estas tres personas. Cuando Poncio Pilato, miren, le hacía el interrogatorio a Jesús preguntando si era rey, ¿no es cierto? Él también decía, y mi reino no es de este mundo. En fin, está también como que asumiendo una naturaleza divina. Esto ciertamente que estoy diciendo causó conmoción en el tiempo este de Jesús. Entre sus mismos apóstoles causó confusión. Recordemos lo que se dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo, me parece, 14, ¿sí? Entre el versículo 8 o versículo 10, por ahí más o menos está. Cuando Jesús, tomando la palabra, empieza a decirles que ya saben ellos el camino para ir al Padre. Y claro, Tomás le dice, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, no podemos saber el camino. Entonces, bueno, va por esa línea, ¿no? Y Felipe, aquí viene el caso, y Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso ya estamos contentos, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y claro, Jesús le exhorta a Felipe, le dice, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren entonces esta revelación, ¿cómo se va a dar? Nos está indicando Jesús de que Dios es un Dios comunidad, no es un Dios solitario, es un Dios comunidad. Pero ¿dónde radica la unicidad de Dios?
en que ellos se aman tanto de que en ellos no puede haber distinción. Yo me ponía a pensar cuando preparaba el tema, si me permiten también un minuto de desvarío, cuando pensaba en el matrimonio, ¿no? Cuando en la fórmula del matrimonio dice lo que Dios ha unido, ¿no es cierto? Ya no son dos, sino uno solo. Y claro, cuando hablamos de esta situación, ¿cómo llegan a ser uno? Porque se aman. En el matrimonio hay esta unidad porque se aman. Y quizás las parejas que se casan enamoradísimas pues van a decir, uy, yo sin mi mujer no vivo, o yo sin mi esposo no vivo, porque se aman. Y comprende que los dos son uno solo. Y por eso hay gestos muy bonitos de ciertas parejas que dicen, si se va él, yo me voy con él, que somos los dos uno. Entonces, miren, vuelvo a repetir, en la naturaleza encontramos muchos signos de estos de la presencia de Dios, de este Dios que no es solitario, sino es un Dios comunidad. Entonces, hablemos entonces de la cuestión de Dios. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu se aman tanto, tanto, que forman un solo Dios. Por eso se habla de que el amor de Dios es un amor extremadamente puro. Nosotros los hombres podemos fallar, pero Dios no. El amor de Dios es tan puro, puro, que entre los tres forman uno solo. Como en el ejemplo del agua. Utilicemos siempre, tengamos presente el ejemplo del agua. Los tres, a pesar de ser de distinta forma, forman una sola sustancia. Y lo mismo es con Dios. Dios es uno solo, tres personas, pero se aman tanto de que forman esta deidad. Entonces, vamos a la situación. ¿Por qué Jesús nos va, ya con este preámbulo, podemos entender también entonces este hecho? ¿Por qué nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús nos mandó bautizar así? Porque nosotros tenemos que ser la imagen y semejanza de ese Dios. Ya ven por qué yo les hacía recuerdo de lo que se decía en el libro de Génesis cuando hablábamos de que que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Porque en el hombre está grabada la presencia de un Dios que es comunidad, y nosotros, al ser bautizados en nombre de ese Dios comunidad, tenemos el gran compromiso de ser comunidad. Empezando desde del matrimonio, ¿no? Los esposos tienen que ser la imagen visible de ese Dios comunidad, que se ama tanto, pero que forma solo uno. Entonces, si buscamos una razón del por qué Jesús nos dijo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí está una. Porque estamos llamados a vivir en comunidad. Tenemos que amarnos tanto que tenemos que formar una sola iglesia. Por eso a mí también siempre me llama la atención lo que se dice en el Evangelio de Juan, cuando Jesús en su oración al Padre dice, que todos lleguemos a ser uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Es lindísimo que todos ellos lleguen a ser uno. Y por eso el afán de Jesús de propagar el mandamiento nuevo, pues, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Para que así entendamos, así como miren Jesús, y qué hermoso recordar también lo de Jesús. ¿Cómo amó? Pues, ¿no? Para él no habían buenos ni malos, para Jesús eran todos importantes. Comía con pecadores, pasaba con aquellos desplazados del pueblo, con los enfermos y todo, y empezó a amar y a ser uno con ellos. Qué lindo que nosotros entonces recordemos esta instancia de que somos la imagen y semejanza de un Dios, pero un Dios que nos invita a estar siempre unidos. Y quizás este es el deseo más grande de Jesús. Perfecto. Y yo creo que con esta explicación ya abarcó el contenido del numeral 233.
pero de todas maneras lo voy a leer para luego de la pausa continuar con el Claro. siguiente. El 2:33 dice, los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Su explicación ya abarcó todo eso. Bueno, vamos a una pausa comercial y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Patricio Peña Herrera Lozada, quien es sacerdote de la parroquia El Carmen del Cantón La Maná. Con él estamos analizando el tema en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a dar lectura al numeral 234, que dice lo siguiente. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Por favor, Padre, una explicación adicional. Recuerdo en este momento una frase de teología cuando precisamente se estudia sobre el misterio de la Trinidad, que dice lo siguiente: si Jesús no fuera Dios, no hubiese podido hablar sobre Dios. Un poquito complejo, ¿no? Si Jesús no fuera Dios, no hubiese podido hablar de Dios. Para entenderlo, ¿quién puede hablar mejor de Juan Zorrilla? Es lógico, la misma persona, ¿no es cierto? Claro. Si ustedes quieren algo verdadero, tienen que ir a la fuente. Y lo mismo es en la cuestión esta de sobre Dios. Hay que recurrir al Jesús. Por eso dice, si Jesús no hubiese sido Dios, no hubiese podido hablar sobre Dios. Y por eso también esto que decíamos hace un instante, ¿no? Cuando hablábamos sobre este diálogo de Jesús con Felipe, cuando Felipe entonces sale con esa barbaridad de decir, Señor, muéstranos al Padre, y eso ya, con eso ya estamos contentos, con eso estamos satisfechos. Y entonces la respuesta de Jesús no se hace esperar y nos dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la imagen y la semejanza precisamente. Y cuando hablamos de entonces del numeral 234 y cuando nos señala sobre que este asunto sobre el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Cuando nosotros salimos a la calle, tenemos una costumbre, o cuando nos levantamos o cuando nos acostamos, tenemos esa costumbre. ¿Qué hacemos? Salimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salimos, como digo, a la calle, o nos levantamos, o nos acostamos, con esto, con esto. Es que toda nuestra vida está centrada en esta partecita de esta gran revelación que nos hizo Jesús. Nos ha dicho de que no somos, o que Dios no es un Dios solitario y de que estamos invitados también a vivir en comunidad. ¿Y dónde radica realmente la salvación de Dios? No solamente en el hecho de que nosotros nos santiguemos. Yo aquí a mis hermanos en la parroquia del Carmen les digo, no tanto porque te persines vas a alcanzar la salvación. ¿Dónde está tu verdadera salvación? Cuando tú aprendes a amar a tu hermano como algo propio.
Cuando tú cumples lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el bendito los de mi Padre, ¿cierto? Porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, y en fin, cuando tú fuiste cercano, cuando tú fuiste compasivo con tu hermano, cuando tú buscaste ser uno con él. Ahí está la verdadera salvación. El misterio de la fe, entonces, radica en esto, en que tú vayas haciendo visible a ese Dios comunidad, viviendo también en comunidad con tus hermanos. Las enseñanzas de Jesús son muy ricas y son abundantes. Por eso Jesús constantemente habla de perdón. Por eso Jesús habla constantemente de que si alguien te ofende, tú tienes que perdonar. Si alguien te maldice, tú tienes que bendecir, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todas estas enseñanzas? Es para que aprendas a vivir en comunidad, para que tú con esto aprendas a alcanzar la salvación, porque ahí está el misterio entonces de la fe. Por eso, el catecismo de la iglesia es bien claro cuando nos dice que es el centro de la fe cristiana y el centro de la salvación. Porque tú crees en un Dios que es comunidad y viviendo en comunidad alcanzas tu salvación. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar lectura al numeral 235, que dice lo siguiente. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio, y finalmente, cómo por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Yo creo que voy a dar lectura al siguiente porque tiene relación. El 236, que dice: los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por la que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente. Entre las personas humanas, la persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Padre, ¿nos puede explicar estos numerales? Llegamos a la parte álgida de estos numerales. Espero ser lo más concreto y lo más sencillo, ¿no? Para poder entender este tema, este punto, o estos puntos, perdón. Arranquemos primero con el 236, cuando habla de dos palabras un poquito extrañas, ¿no? No muy comunes en nuestro lenguaje: teología y oikonomía. Cuando yo me ponía a pensar en la manera de cómo explicar estas palabras, ¿no? Bueno, voy a utilizar ahorita un poco de complejidad en mi exposición. Se habla de lo general y de lo particular. Lo general puede explicar sobre lo particular en primera instancia, pero también puede decirse que lo particular puede también hablar sobre lo general, ¿no? Sí, espero me disculpen si es que en este momento mis palabras fueron un poco difíciles de entender. Voy a hacerlo un poco más sencillo. En el mismo catecismo de la Iglesia
nos da ciertas pautas para entender estos dos términos, teología y oikonomía, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces, dice. A ver si es que me da un momentito con el segundo, a ver ya. La economía nos es revelada la teología, pero inversamente, ¿no? ¿Quién esclarece toda la economía? Las obras de Dios. ¿Qué son las, en sí, qué es la oikonomía? Es las obras de Dios. Y claro, esta palabra oikonomía habla sobre la dinámica con la cual se puede hablar entonces de la Trinidad. ¿Recuerdan ustedes que yo les propuse un ejemplo para hablar sobre Trinidad? Recordemos que el agua es creación de Dios. Ahí vamos a la dinámica. Aquí vamos a la dinámica. Y les hacía entender de que el agua, ¿no es cierto?, se encontraba en tres estados naturales: sólido, líquido y gaseoso. Perdonen que volvamos nuevamente a este asunto. Y claro, pero las tres formaban una sola sustancia, un solo elemento. Pero son tres formas distintas. Miren, entonces, lo que hay en la naturaleza, ¿no? Esta obra, en las obras de Dios, está impregnada la imagen de ese Dios Trinidad. Por eso es que las cosas que vemos, la naturaleza, todo esto que ha sido creado por Dios, está impregnada su huella. Ellas nos hablan entonces sobre este Dios Trinidad. Por eso entonces les decía al principio que lo general puede hablar de lo particular y lo particular puede hablar de lo general. Entonces, a través de las obras de Dios, que son las cosas estas particulares, ¿no? Están hablando entonces de la grandeza precisamente de Dios. Podemos hablar también cuando hablamos de iglesia. Recordemos que también nosotros somos una creación de Dios. Ciertamente con el bautismo hemos sido también sumergidos dentro de este misterio de Dios. Nos hemos consagrado, nos ha hecho sus hijos y en fin. Miren, pero cuando hablamos de iglesia, la iglesia también tiene que ser esa obra de Dios para hablar de la Trinidad. Cuando usted se ama, cuando usted está con su hermano, cuando usted ayuda a su hermano, cuando es cercano a su hermano, ya está haciendo la imagen de un Dios Trinidad. Está hablando de esa grandeza de Dios. La teología, entonces, es el tema general de todo, ¿no? Hablemos así, es lo que engloba prácticamente el misterio de Dios. Es todo, ¿no? Es como si yo tratara de meterle a usted todo de Dios en una sola palabra. Pero ahora con la oikonomía, que es la que explica el Catecismo de la Iglesia, cuando nos hace entender de que en las cosas estas, en las obras de Dios, también está la huella de ese Dios. Y que tenemos que ser tan astutos, ¿no? Tan astutos para ir entendiendo que en cada aspecto de lo que hay acá está esa huella indeleble de ese Dios creador, de ese Dios trino. Pero quisiera también rematar con algo, con las bienaventuranzas de las que Jesús nos enseñó, ¿no? Recuerden que en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y voy a hacer referencia al versículo 8, cuando habla entonces de las bienaventuranzas, nos dice, dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Repito, dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Uno tiene que ir purificando todo su corazón, todos sus sentimientos, para que sea capaz de ir viendo la presencia de Dios en todo, en el accionar de la iglesia. Tiene que ir purificando su corazón para que pueda ir significando
esto que hemos dicho de que tenemos que ser imagen y semejanza de un Dios trino. De un Dios trino al que fuimos consagrados desde nuestro bautismo. Nosotros tenemos que hacer ese compromiso de sacarnos todo, orgullo, vanidades, y en fin, todo lo que nos pueda separar. En nosotros también, entonces, por ser parte de la creación de Dios, también debe reflejarse a ese Dios que es comunidad. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Patricio Peñerrera Lozada, párroco del Carmen Lamaná, nos está explicando el tema en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El numeral 237 fue explicado al inicio, sin embargo, lo voy a leer. Dice así: la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este numeral, como dije al inicio, ya fue topado, fue explicado, pero si padre desea hacer alguna acotación más, pues adelante, por favor. Sí, recordemos que Jesús, como buen pedagogo, como buen maestro, ha ido enseñando a sus discípulos de cómo es Dios, planteándose también, asumiendo también la pregunta que los hombres a lo largo de la historia se ha venido realizando. ¿Cómo es Dios? Pues, ¿no? ¿Cómo es Dios? Entonces Jesús nos ha ido explicando cómo es realmente ese Dios. Y claro, recordemos en este instante, Jesús nos vino a enseñar de que Dios es un Dios comunidad, no es un Dios solitario, y en fin. Para esto también es importante que tengamos en cuenta de lo que dice el numeral. La razón humana es muy, muy limitada para comprender todo el misterio de Dios. Si no recuerden la historia esta de San Agustín, ¿no? Que intentaba precisamente aprender sobre el misterio de la Trinidad, y la conclusión precisamente de esta historia que decía que nosotros queremos meternos a ese Dios que es infinito en nuestras neuronas tan limitadas, ¿no? Tan limitadas. Por más inteligente que seamos, por más sabios que seamos, pues nunca lograremos entender todo sobre Dios, ¿no? La grandiosidad de Dios. Por eso, inclusive, a lo largo de la historia de la salvación, Dios da paso a paso. No nos ha revelado todo de una sola vez. Se ha ido revelando poco a poco, para que así también entonces podamos ir entendiendo cómo es realmente Él. Y claro, podemos decir también que faltará mucho también de ir aprendiendo sobre Él. Por eso los padres de la iglesia, en sus afanes y en todo eso, nos han ido poniendo pautas para que nosotros también vayamos continuando, porque la revelación de Dios está dada. El conocer a Dios hay que hacerlo todos los días, a través de nuestro esfuerzo, a través del estudio de la Sagrada Escritura. Usted hablaba de cómo la iglesia plantea el misterio. Esta es la fuente de los misterios, ¿no? Justamente la Sagrada Escritura. Cuanto más escudriñemos la palabra de Dios, más iremos avanzando dentro de este conocimiento sobre Él. Y así también sobre el asunto, no solamente de la Trinidad, sino también hablemos también de otros temas.
Perfecto. Hay una pregunta que yo tengo. Hace unos días atrás, la iglesia dio inicio al año litúrgico. Tenemos un calendario litúrgico. ¿Cuál es la razón? ¿Qué significa eso? ¿Puede darnos una explicación? Claro que sí. La iglesia es una institución ordenada. Hablemos también una institución que se dedica a enseñar, ¿no? Entonces, para esto, asume una división dentro del año para hablar también sobre los misterios de la fe y vivirlos, ¿no? Y vivirlos de tal manera. Entonces, en cada año hay esta división. No hablemos del año civil. Alejémonos un poquito primero de la idea de enero, febrero, marzo. No. Alejémonos un poquito. ¿Cómo entender el misterio de la salvación? Y cómo vivirlo, cómo ponerlo en práctica. Entonces la iglesia empieza entonces en su afán, vuelvo a repetir, de enseñar y de ayudarnos a ser mejores cristianos, mejores discípulos de Jesús, nos plantea esta división a la que nosotros llamamos año litúrgico. Recordemos que así como, por ejemplo, en el año civil hay las estaciones del año, ¿no? Invierno, verano, otoño, primavera. Entonces la iglesia también dentro del año hace un tipo de divisiones para hacernos entender que qué misterio de la fe vamos a vivir. Por ejemplo, tenemos el ordinario, ¿no? Tenemos la cuaresma, tenemos la Pascua, ¿no? La Navidad, el Adviento, la Navidad. Y en cada una de estas etapas se vive algo muy hermoso. Por ejemplo, en el ordinario. ¿Qué hacemos en el tiempo ordinario? Estudiamos las enseñanzas de Jesús. Nos alimentamos de las enseñanzas de Jesús. En la cuaresma, ¿qué hacemos en la cuaresma por lo general? Nos preparamos para vivir el misterio de la redención, el misterio de la cruz. Y en esta preparación escuchamos el llamado de Jesús al arrepentimiento. Llegamos a la Pascua, en cambio es el momento en que la iglesia vive la resurrección de Jesús. En la Cuaresma, vuelvo a repetir, nos preparemos para vivir realmente el misterio de la pasión y la muerte. Y la Pascua nos invita a vivir, en cambio, dentro del misterio de la resurrección de Cristo. Así pasamos entonces este tiempo pascual alimentándonos de las mismas experiencias de los apóstoles que nos van indicando de que realmente Jesús está vivo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho un texto cuando Jesús pide de comer, ¿no? Qué lindo que es ese texto cuando les pregunta a sus discípulos, ¿tienen algo para comer? Entre el asombro de ellos, ¿no? Y claro, yo les digo a los míos, ¿por qué Jesús pediría algo de comer? Claro, la respuesta que nace en el momento es, dice, porque estaba con hambre. Bueno, cierto, ¿no? Pero cuando Jesús pide algo de comer, es por una sencilla razón. ¿Quién necesita comer? ¿Los vivos o los muertos? Y, claro, todos podrán decir en este instante, ¿no? Claro, los que necesitan comer son los vivos. Entonces, cuando Jesús pide de comer, ¿qué está diciendo a sus apóstoles? Estoy vivo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo de Pascua estamos recibiendo constantemente esto. El Adviento, en cambio, la preparación para Navidad. Es el momento en que el corazón del hombre se abre a este misterio de la encarnación de Cristo. Entonces, durante este tiempo, por ejemplo, desde que empezó el 28 de noviembre, nuevamente el año litúrgico, ¿no? Este ciclo, hablemos de este ciclo, entonces estamos preocupados por prepararnos al misterio de la encarnación con Cristo, a este renovar nuevamente nuestra. Y la Navidad, claro, es el tiempo en que vivimos aquello que dice en el Evangelio de Juan, Dios amó tanto al mundo que decidió enviarnos a su Hijo. Es decir, es el tiempo en que descubrimos realmente cuánto ama
nos ama Dios? ¿A usted o a mí? ¿Cuánto nos ama? Esa es la Navidad. Entonces, eso se puede decir que es el año litúrgico. Es un momento de gracia, un momento de reflexión y oración para adentrarnos dentro del misterio de la fe. Entonces, como les he acabado de explicar así brevemente, en cada etapa del año litúrgico nos estamos adentrando dentro de ese Jesús, dentro de ese Dios, y así también nos alimentamos como iglesia para ser hermanos. Muchas gracias por la explicación. Estamos en la parte final. Nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia, en especial a la parroquia El Carmen del Cantón La Maná. Debe estar pendiente de su sacerdote. A todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre, a nombre del programa, le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación y haber conversado de este importante tema. Por favor, denos una bendición para poder cerrar el programa. Qué bendición más hermosa que justamente hoy hemos hablado sobre la Trinidad. El hablar ya de la Trinidad ya hemos sido bendecidos. Hablar de Dios, cuando se habla de Dios, ya hemos sido bendecidos. Cuando hablamos de que somos hermanos, ya prácticamente estamos bendecidos por Dios. Pero sí, en la bendición que les voy a dar va el sentimiento mío y creo que también de la parroquia El Carmen, no dudo de que hablo en nombre de ella, de que les vaya muy bien y en este tiempo de Navidad realmente sea un tiempo de gracia, un tiempo de amor, un tiempo de paz. Desde ya también me adelanto un poquito a los hechos de desearles a todos ustedes una linda Navidad y que el año venidero sea realmente un año de muchos éxitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco la oportunidad que me han dado y nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos veremos el próximo sábado a esta misma hora y con un nuevo invitado. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.